Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy tenemos con nosotros, y la veis físicamente, que a veces por las ondas de hertzianas uno se va configurando la cara y después dice, uy, pues yo me pensaba que eras así o así, así. Tenemos con nosotros a Liles Hernández, clarividente. Liles, bienvenidas al Sapiens. Y encantada de estar aquí de nuevo. Y que es súper bonito que nos puedan ver físicamente, porque desde la radio, las ondas, lo que tú dices, nos pueden imaginar, pero al final no nos saben quiénes somos bien, bien. Sí, sí, y nunca se acierta, ¿eh? A mí me pasa, ¿eh? Mm. Escuchas una voz y dices, pues mira, será así, es asá, por el timbre de voz, y esto va creando, y después cuando te lo presentan dices, ostras tú, pues ni una. En cambio, si utilizas otros métodos sí que puedes configurarlo, pero bueno, y ¿sabes qué pasa? Que también nosotros nos oímos desde dentro, la radio Mm. la oyes desde fuera, y claro, no es lo mismo. Lo mismo, no es Si lo no nos mismo. conocemos ni nosotros mismos, muchas personas. Mira, hoy, a propuesta tuya, vamos a hablar de algo interesante, de la diferencia de lo que es un despertar espiritual y un despertar del sistema. Que esto va a ser muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezaría más por el despertar del sistema, ¿no? Un Vale. poco esa. Porque muchas veces me encuentro muchas personas que tienen o salen de esa falsa realidad en la que se vive, que es un sistema en el que confían Ujú. plenamente y de golpe se dan cuenta de que ese sistema pues es un sistema que les está manipulando todo el tiempo y entonces ese despertar de ese sistema lo viven como una experiencia reveladora que muchas veces confunden con un despertar espiritual. Y el despertar espiritual tiene que ver con darte cuenta de que eres tú misma la que te estás engañando. Ujú. Es más una conciencia del propio ego. ¿Cómo definirías el despertar del sistema? El sistema, yo, no sé, me viene al pensamiento la Matrix, la película Matrix, la uno, es que está clavado. ¿Cómo el sistema Absoluta- controla? Absolutamente. Bueno, yo creo que cada vez somos más las personas que somos conscientes de ese sistema controlador, ¿no? Y lo hemos vivido sobre todo estos últimos años porque una de las herramientas de control masivo, y como digo siempre, la mejor arma de destrucción masiva es el miedo. Entonces, el mantenerte siempre en alerta y con el miedo a que va a ocurrir algo que te va a hacer sufrir, que te va a hacer tener pérdidas, que te va a hacer pues que no tengas el control sobre tu vida y generar siempre una incertidumbre en algún aspecto o en alguna área de esta vida, pues claro, hace que las personas al final pues vivan en ese miedo y no sean ellas mismas y el sistema les controle. Cuando más miedo hay, más miedo hay en las personas, más fácil es controlarlas. Bueno, y ahora que hablamos del despertar del sistema, ¿qué opinas, Liles, de que se va a implementar el euro digital, que ya analistas como Mar Vidal alertan de los riesgos de la CBDC, ¿no? De este euro digital, que será el mayor control financiero jamás creado hasta el momento? Esto entraría dentro de este sistema. Bueno, sí, porque al final hay muchas personas que, a las que no queremos que nos controlen todos los gastos o todo lo que consumimos. Entonces, para toda la parte del neuromarketing, que son los que quieren saber qué hacemos en todo momento para vendernos mejor lo que ellos quieran vendernos y sobre todo crearnos la necesidad sobre algo, pues claro, van a tener muchísima más información. No es lo mismo que yo consuma y que lo haga a través del dinero y pague en efectivo a que pague con ese euro digital. Además que sería como que el dinero digitalizado, bueno, intentar como que fuese como una criptomoneda, me imagino, ¿no? Pero que al final, eh, es,
Yo no estoy de acuerdo, yo estoy totalmente en contra, porque no lo encuentro, creo que es algo que tendríamos que decidir entre todos, que no lo tienen que decidir unas personas que al final buscan eso, tenernos controlados al 100%. Si ya con el móvil, Ferran, y ya con los pagos a través de móvil, ya es increíble, es que ya los adolescentes no llevan dinero, no llevan dinero, solo llevan un móvil. Y con Sí, sí. eso, ¿sabes? El otro día un señor que fuimos a hacer una fotocopia, una copistería, me decía, es que no tienen 1 euro, no tienen 2 euros. Se tienen que pagar con tarjeta, con lo que supone también, porque luego las personas que tienen negocio tienen que pagar por tener el TPV, para poder permitir que les paguen por tarjeta. Y pagan más de gasto de banco casi que de lo que cobran por esas cosas que no valen ni más de 10 euros. Entonces, no sé, yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Mira, donde hacemos el café los periodistas allá en la radio por la mañana, no hace mucho explicaba la propietaria del bar, no sé cómo salió la conversa, de lo que pagaba en comisiones por el uso del pago por tarjeta, ¿no? Que además esto es opcional, pero digo, pero caray, pero si te podrías renovar cada año todo el local de lo que pagas, dice, sí". Bueno, y hay una cosa, en este despertar del sistema, claro, dices, ¿por qué ahora el euro digital, no? Que Donald Trump ya ha dicho que ni hablar de esto, del euro digital, pero fíjate, en China, el yuan digital permite al gobierno vigilar y penalizar los gastos no deseados de podríamos decir, de la sociedad, como compras que ellos llaman compras disidentes. O sea, ya te pueden penalizar por, oye, esto no lo puedes comprar. Esto sí, Pero esto como no no. lo puedes comprar, ¿por qué no puedes comprar? Si tu dinero es tu dinero y tú tienes derecho a comprarte lo que quieras, ¿no? Mm. Pero como si ellos también tuviesen que regular lo que consumes. Eso ya es excesivo. Además es que hay una economía que para muchas personas, que es necesaria y que es economía alternativa, que es una economía en la que trabajan con dinero. Porque no tienen, sobre todo aquí en Europa no es tanto, pero en Sudamérica sería una burrada, o sea, eso no lo podrían hacer. ¿Sabes? Porque estarían cargándose una parte de la economía súper importante. Claro, no todo el mundo, por ejemplo, aquí en España, pagar un autónomo, ¿sabes? Un autónomo es un dineral. O sea, tienes que tener unos ingresos realmente importantes para poder pagar un autónomo, para poder pagar una hipoteca o los alquileres que están más caros que las hipotecas, si tienes suerte de poder encontrar una casa. La comida está carísima, pero súper cara. Mira, yo voy bastante a Suiza porque mi pareja es suizo y hace 4 años yo iba a Suiza y era como, qué caro todo, qué caro todo. Este año yo he estado en Suiza, he estado en un supermercado y hay cosas que no, que allí son más caras, la carne y tal, pero los productos básicos estaban al mismo precio y ellos cobran 3 veces más que nosotros. Sí, bueno, un compañero nuestro se fue a trabajar a Suiza y cuando dijo su nómina, oye, se movió todo. Claro, Es pero verdad, ellos es pagan a verdad. lo mejor a partir de 3.500 euros por un piso, ¿no? ¿Vale? 6.000, bueno, depende, pero tienen nóminas muy altas, pero lo que a mí ya me chocó es Ujú. que por unos espaguetis sin gluten yo pagué lo mismo en España que en Suiza. Eso antes no pasaba. Y eso No. significa que en España estamos pagando, por ejemplo, muchísimo más caro todos los productos que son de alimentación que antes. O sea, el sistema nos tiene siempre controlado porque es un sistema capitalista y es un sistema que está todo el rato buscando la manera de crear mano de obra, de crear personas que trabajen para el sistema y personas que con lo que ganan trabajando para el sistema lo gasten para que ellos mismos se enriquezcan. Es que es todo el rato lo mismo. Entonces, cuando una persona se da cuenta de eso, pues lo primero que quiere es irse a la montaña, quiere irse y montar un huerto, quiere vivir en una ecoaldea y quiere volver a lo de antes porque quiere simplemente tener una vivienda, tener para comer,
disfrutar de su vida, ser feliz, tener tiempo libre, porque encima vivimos en una sociedad en la que el tiempo es oro y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, ese sistema al final, bueno, y no solo en ese sentido, la parte de capital, porque es que el capital mueve todo, mueve la política, mueve todo. O sea, ahí no hay, nada es la verdad que nos venden todo el tiempo a nivel de prensa y a nivel incluso de televisión. Todo siempre está dirigido por quien más dinero tiene. Y lo estamos viendo, ahora lo estamos viendo. Bueno, y esto lo veremos sin mencionar las palabras, porque parece ser que aún hay censura, pero estoy convencido que veremos que se venderá como algo muy bueno, habrá su campaña de comunicación espectacular, que será una innovación necesaria, tenerlo todo aquí, este dinero digital, pero claro, después, si esto se bloquea, se pierde, te lo hackean, o vete tú a saber si hay algún problema de suministro eléctrico o de telecomunicación o lo que sea, oiga, no Nada. puedes comprar, no puedes vender, no puedes Eh, moverte. Esto Se es vuelve, complicado, ¿eh? Se volvería un sistema hipervulnerable, porque estaría siempre, siempre podría haber, exacto, quien lo hackeara. Pierdes el móvil, te quedas sin batería, no tienes cobertura, o sea, tú te vas a un restaurante en Suiza, yo qué sé, aquí en España y te vas a, yo qué sé, a la Alpujarra y lo mismo, si no tienes cobertura no puedes pagar en el restaurante. Es que yo creo que eso no se puede hacer porque no estamos preparados para poder tener la cobertura bueno, del 5G a nivel de todos. Que lo quieran hacer, bueno, que sea una idea que está ahí, pero necesitarían una inversión muy importante también. El dinero no puede desaparecer. De momento no. No te digo que a lo mejor cuando ya no estemos nosotros dentro de muchos años ya no exista. Y por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta? ¿Hiciste esa disrupción para cuestionar pues bueno, la realidad establecida? Si es que estas son son las palabras correctas. Mira, yo me recuerdo siempre como una persona muy escéptica y una persona que nunca me he querido casar con ningún tipo de ideología. Es como, escucho todo y de lo que veo que para mí es como más coherente, voy haciendo mi propio pensamiento crítico, ¿no? Mi propia filosofía de vida. Pero nunca digamos, he sido extremista de nada. Y porque además siento que los extremos al final solo despiertan otros extremos y hacen daño. Pero cuando yo tuve mi despertar, hace ya más de 10 años, ya ni me acuerdo, fue una experiencia súper bonita, pero en esa experiencia lo que me daba cuenta es que no había nada de fuera, que toda la película era, o sea, que toda la realidad que como yo la interpretaba y como yo la vivía, la experimentaba, era una proyección mía. Entonces, al final, todo lo que hay fuera es modificable y, y puede transformarse desde la mirada que nosotros tenemos hacia eso. Cuando yo empecé en ese proceso, primero pues es súper bonito, pues se abren, pues se me activaron todos los dones, ¿no? Pero luego fue como una conciencia muy potente de que todo lo que había grabado en mí a nivel emocional, como todo lo que estaba bloqueando, esas energías, esos chakras, ¿no? Esas improntas físicas que se habían quedado grabadas ahí a nivel emocional a circunstancias de mi vida, se empezaron a desbloquear. De golpe empezaron todas a hacer como un clac, clac, clac. Y me encontré viviendo en un presente en el que tenía una mirada súper objetiva y muy observadora, muy separada de todo lo que ocurría. Era como si estuviese, yo es como si estuviese todo el tiempo viendo una obra de teatro. Y esa obra de teatro, desde donde yo no reacciono, aunque a veces te cabreas, porque es normal y las emociones están para sacarlas,
y para vivir la experiencia, pero no me retroalimento en esas emociones, ¿vale? Dejo que salga y dejo que se vaya. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que la mayor parte de la sociedad vive en un bucle reactivo hacia todo por Es miedo, verdad. por rabia, por lo que sea, por la tristeza, pero todo el rato están retroalimentando esa memoria y esa carga emocional que precisamente es lo que tiene que disolver, es el famoso ego. Ese ego que está ahí es el que está controlando tu vida y es desde donde tú estás experimentando y haciendo la lectura de la vida, pero es una lectura totalmente subjetiva. O sea, no tiene nada que ver con la lectura que a lo mejor tiene otra persona que está a tu lado. Pero normalmente lo que hacen las personas es que se unen y se agrupan por ideologías, ¿no? O por creencias. Y Ujú. desde esa unión hacen que la creencia se haga más grande, porque están como si fuera ahí retroalimentando todo el rato lo mismo. Pero dentro de una ideología y de una creencia hay siempre unos patrones emocionales que son los que son realmente lo que hace que el grupo se atraiga y que el grupo se una. Normalmente son rabias, son miedos, son sentimientos de venganza, ¿sabes? Y el odio. Entonces, hay una emoción que dirige al grupo, pero que el grupo no ve la emoción porque solo está viendo lo que su mente crea como realidad. O sea, la creencia, la ideología, el pensamiento o lo Ujú. que siente que es por lo que tiene que luchar o por lo que tiene que incluso matar, ¿no? Y eso es totalmente incoherente. ¿Y tú crees que, por ejemplo, hay, no sé, se utiliza la palabra élites? Yo no sé si decirle élites o corporaciones o vete tú a saber qué, pero hay como un colectivo que le interesa de alguna manera controlar, manipular, para que haya esta reacción, esta ira, este miedo de forma permanente, debilitando, evidentemente, pues Totalmente. hormonas que influyen en el sistema inmunitario, ¿no? Que uno se debilita. Bueno, mira, hoy escuchaba a un neurocirujano americano que hablaba sobre cómo todo el sistema está en buscar fármacos para sanar enfermedades, pero no estaba dirigido a la razón de por qué esa enfermedad había surgido. Quiere decir, Vale, la no raíz, toquemos, Liles, perdona, ¿eh? no, no, Dejemos no, la industria esta, si no, 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 no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Yo no, tampoco suelo entrar no ahí, nos no. dejarán expresarnos durante la entrevista. Ya nos entendemos. No, 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 no voy a entrar ahí. Me refiero que las personas, cuando más miedo tienes, cuando más activas están esas emociones de angustia, de tristeza, de ansiedad, de miedo a esa incertidumbre, miedo pues, a cualquier cosa, pues el sistema inmune es más débil. Entonces, cuando más débil es tu sistema inmune, más fácil es que tú acabes enfermando. Cuando más sana es tu parte emocional, cuando más fuerte y más coherente y más equilibrado estás emocionalmente, menos posibilidad tienes de que ese sistema se deteriore. Siempre van a haber grupos que precisamente lo que hacen es fomentar la debilidad, el que te sientas vulnerable y que te sientas dependiente de ellos. Eso es lo más importante. El que no sientas la libertad de poder ser tú misma, de vivir tranquila y de crear tú misma tu propio sistema. No sé cómo decirte, ¿vale? Hay cosas de las que no podemos salir, ¿no? Pero hay cosas que creo que nosotras sí que podemos elegir. Bueno, tenemos que recordar que Liles nos va a hacer un curso, taller, retiro de un fin de semana en Andorra sobre, pues bueno, que va un poco entremezclado todo, ¿no? La clarividencia, ese despertar
espiritual, el despertar del sistema que te envuelve, ¿verdad? Sí, además tengo muchas ganas porque hace tiempo que no hacemos nada en Andorra y todos los que hemos hecho en los años pasados han sido súper bonitos. Y ahí es precisamente es el retiro que es como activa el don de la clarividencia. Ujú. Es empezar a hacer un proceso de equilibrio emocional y sobre todo de conciencia sobre tu propia voz interior, de escuchar tu intuición, de que tu intuición te dice las cosas. Hay algo dentro de cada uno de nosotros, esa conciencia que vive en nosotros, que sabe la verdad y la sabe, ¿sabes? Pero el miedo hace que dudemos de nuestra propia voz y que nos cueste escucharnos a nosotros mismos y nos cueste conectar con esa luz o ese ser interior que tiene toda la sabiduría ya, ¿no? Entonces, el proceso o la manera en la que podemos conectar con esto, podemos abrir los canales y podemos conectar con el don de la clarividencia, es lo que vamos a hacer y lo que no voy a decir vamos a trabajar el fin de semana, porque es horrible la palabra trabajar, ¿no? Para un fin de semana, pero sí que es Vamos a lo que vamos disfrutar. a disfrutar, exacto. Vamos a disfrutar el conocer nuestras debilidades para poder convertirlas en potenciales, para poder darles la vuelta y de esa manera tener hacernos fuertes para poder hacer frente a todas esas, digamos, amenazas porque son amenazas diarias que nos hacen estar, debilitarnos y entonces yo digo que va a ser como un fin de semana vitamínico, ¿no? En el sentido de conectar contigo, conectar con tu poder, conectar con esa energía, con ese amor que todos tenemos, con esa fuerza y de esa manera regenerarnos y poder llegar a la semana, al día y al día a día a tener esa capacidad y esa fuerza. Lo haremos el fin de semana lo hemos dicho, espera que del 14 y 15 de junio en Andorra, ¿vale? Y hará buen tiempo, ¿eh? Porque esta mañana nos hemos despertado con ¿Verdad? una Aquí hace nevada de narices. también. Aquí en No Barcelona en el también. centro, ¿eh? A partir de 1600 metros, pero muchísima. O sea que las cuencas y los valles aledaños y que van descendiendo tienen agua garantizada durante bastante tiempo en esta zona de los Pirineos. No, aquí también el tiempo está loco. Eso es otra cosa que también ya, vale, sobre la que tampoco tenemos ni ningún tipo de control. Pero bueno, yo animo siempre a las personas a escucharse, ¿sabes? Pero Sí. no a vivir experiencias que las exalten y que hagan como, que les haga sentir como que están viviendo una experiencia como muy mística o muy sobrenatural, Ujú. sino que al final el conectar con tu propia fuente es algo muy relajado y muy tranquilo. No es una exaltación, al revés. Sí, que no se asusten, que es una cosa normal y apasionante y tranquila, ¿no? Total, total. Claro, cuando dices, es que vas a despertar la clarividencia, oiga, ¿qué miedo da esto? No, no, es una cosa que tienes dentro que solo hay que darle el chispacillo. Y una cuestión, Liles, el despertar espiritual, con lo importante que ¿es directamente proporcional antes a vivir una crisis espiritual? ¿O no? ¿Qué opinas? Pues la mayoría de las veces sí. Pero yo creo que sabes por qué. Porque, bueno, eso esa es la conclusión que yo llegué. Y por lo que he leído en otros maestros, otras personas que han tenido ese despertar, hay un momento en el que nosotros nos pasa algo tan sumamente fuerte que la emoción tiene un umbral. No sé, yo por ejemplo, Ujú. todo lo que me pasó me conectó, bueno, me activó una tristeza muy grande. Pero esa tristeza, yo me di cuenta de que no podía estar más triste de lo que estaba.
¿sabes? Que tenía como Ujú. un tope. Y ese tope de tristeza llega un momento en que sí, que ya no lo puedes alimentar más. O sea, que lo tienes que como que gestionar. Y entonces fue como que acepté esa emoción y acepté esa tristeza como algo que formaba parte de las circunstancias por las que había pasado de pérdidas y de dolor. Y en el momento en que acepté la emoción y acepté lo que estaba ocurriendo y dije, venga, va, vamos a aceptarlo, es normal, no voy a luchar contra ello, no voy a luchar para que, por que los demás no vean esta vulnerabilidad en mí, sino que me voy a permitir ese dolor y lo voy a dejar hasta que se vaya. Eso es lo más importante. Las emociones tienen que estar, pero tienen que irse. Tienen que transitarnos mientras dura el duelo, mientras dura el dolor. Si nosotros nos enganchamos a la emoción y no la soltamos, entonces no vamos a despertar. Despertar es precisamente en el momento en que tú sueltas y de golpe descubres que no pasa nada, que Sí, sí, sí. la vida ¿Sabes cómo le llamo, sigue Liles? Sí. como. El efecto volcán. Dentro de la Tierra hay un magma y tiene que salir. Si no saliera, al final explotaría la propia Tierra. Pues sale, pum, por los volcanes. Oiga, deja que salga. Si has construido allá y estaba en zona volcánica, pues ya sabías los riesgos que había, ¿no? Pues esto lo trasladamos a esto que estás comentando y es así. Oiga, deja que salgan las emociones, que no es Es de que es débiles, que es de fuertes. Pero sobre todo es una aceptación, ¿sabes? Nadie quiere que nos pase nada malo, pero realmente en la vida nos van a pasar cosas malas, vamos a tener pérdidas dolorosas, vamos a sufrir, o sea, es que ya viene en el pack de la vida. Pero si tú lo aceptas y entiendes también que eso es algo sobre lo que tú tienes que transitar y transmutar. Para mí la alquimia real es en el momento en que liberé, dejé que esas emociones estuvieran, acepté esas circunstancias y en el momento en que lo hice, esas emociones se transformaron en paz, se transformaron en algo que a mí me hizo darme cuenta de que había algo más y que eso que había me sostenía, ¿sabes? Me sostenía de verdad, fuera del cuerpo físico. Y eso es un poco también la sensación que tiene una persona cuando se muere, que sigue estando. No perdemos la conciencia de lo que somos en ningún momento. Pero si te quedas atrapado en el ego, te quedas atrapado en la emoción, te pierdes. Ahí ya no tienes la capacidad de conectar con esa energía, de conectar con ese Dios que todos tenemos dentro. Hay que soltar amarras con los barcos. Si quieres salir a navegar, suelta la amarra, si no, boom, boom. Y una cuestión, porque hay personas que, ahora me venía al pensamiento, hay personas que les va al mundo de la tecnología, lo digital, las cripto, esto, lo otro. Y claro, dices, es que ya estáis excluidas del despertar espiritual. La pregunta sería más o menos como, ¿se puede tener un despertar espiritual, Liles, sin haber cuestionado el despertar del sistema, que en el sistema esté también cómodo o cómoda? Pues depende, porque si tú estás en un sistema y el sistema te controla a ti y tú eres reactivo a ese sistema y tú vives para ese sistema, es difícil que puedas conectar con esa parte espiritual, porque al final el sistema es una realidad, ¿no? Que tú crees y desde donde tú estás proyectando toda tu vida. Entonces, al final, a no ser que a esa persona le pase algo que le remueva completamente todo su interior y de golpe se dé cuenta de que ese sistema que se sostiene desde una incertidumbre absoluta le puede llevar también a la ruina, ¿no? Le puede llevar a perderlo todo. Es que, claro, a mí yo muchas veces me acuerdo de estas personas que se enganchan a la adrenalina, ¿no? Entonces, lo que veo es que las personas, sobre todo la gente, quiere las cosas muy rápido. Entonces, de golpe el sistema le presenta algo en el que le promete que va a ser millonario muy rápido. Y se venden muchísimos cursos para ser millonario y para ganar mucho dinero a través de bolsa y tal.
Entonces, muchísima gente que no tiene ni idea invierte todos sus ahorros ahí. ¿Pero por qué? Porque quieren algo y el deseo que proyectan es tener algo y ser algo de una manera muy rápida. Y eso es lo que yo estoy viendo, que cada vez la sociedad tiene menos conciencia del esfuerzo, de la constancia, de la fuerza de voluntad, del trabajo y de que todo llega, pero llega cada día. O sea, no de golpe como una persona que está todo el día comprando lotería y gastándose todo lo que cobra en lotería o en juego para ganar un pastizal. Pues al final esa persona depende de eso, se vuelve totalmente adicta al sistema. Que además, ahora que hablas de estos juegos de azar, qué bueno sería para la tranquilidad de todo el mundo, ¿eh? Que salía cuando hacen el sorteo, sorteo realizado delante de notario. Y dejo 3 puntos suspensivos. Bueno, a ver, Liles, estamos ya en la recta final de la entrevista, pero ¿qué visión tienes tú del futuro de la humanidad en este contexto de un despertar espiritual? Yo creo que va, no sé, porque como estoy viendo que lo que están fomentando todo el tiempo y cada vez más es la división, ¿vale? Yo creo que va a haber una división bastante importante y cada vez más marcada entre las personas que están en lo espiritual y las personas que están en el sistema. Y que al final eso nos hace daño a todas, ¿sabes? Porque al final, ¿Habrá guerra entre un mundo espiritual y un sistema? ¿Puede haber una guerra como las que hay ahora convencionales? Es decir, oiga, estos son espirituales, estos son del no, una sistema. guerra no, pero sí que yo creo que se volverá todo cada vez más extremista. No una caza de brujas, pero bueno, un poquito ya lo que está pasando con esos extremos derechas que estamos viendo es un poco una caza de brujas en muchos aspectos. Están prohibiendo libros, están prohibiendo una serie de cosas que en cualquier momento, si le da al punto, puede decir que todo esto es malo y que no está permitido. Y entonces, ¿sabes? Quiero decir, depende de la conciencia de la persona que está gobernando. Y esas conciencias, pues por desgracia, yo no las veo muy evolucionadas a nivel espiritual. Y para acabar, una pregunta importante. En un mundo de redes sociales, digital, ¿crees que el auge, el impacto de las redes sociales, Liles, eh, ayuda en el proceso del despertar espiritual? Lo digo por el tema de compartir la información, ¿eh? Y No en te la expresión creas, de la conciencia colectiva. no te creas porque hay muchísima información, hay muchísimas personas hablando con contenido aparentemente como si fuesen expertas, pero que al final lo único que tienen es contenido, no tienen experiencias, personas que hacen un negocio, pero un negocio en el sentido de llenar teatros, de llenar tal, ¿sabes? Y como siempre digo, hay unos que sí que son, pero hay otros que no lo son. Y normalmente los que no son, lo que acaban haciendo es manipular. Y entonces, en vez de ayudar, lo que hacen es activar más los miedos, las desconfianzas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este mundo y hay que también escuchar tu intuición. Y preguntar, esto es como si llevas el coche al mecánico. Oye, el mecánico este pide información. Si vas a la Claro. panadería, oye, ¿el pan allá es congelado o lo hacen con leña? Hay que preguntar, estar informado. Ya no sirve quizás con estar despierto, hay que estar informado, ¿verdad? Ser práctico. Yo siempre digo, tú tienes que ser práctico y tienes que ver coherencia. Si ves coherencia en esa persona y en todo el perfil de esa persona, entonces te puede y buscar también todas las reseñas que hay sobre esa persona, mirar en el Google, mirar todo, ¿sabes? No puedes ser impulsivo porque la impulsividad te puede llevar a que luego te A engañen. descarrilar. Liles, en el minuto que nos queda, las personas que quieren apuntarse a este curso de clarividencia, el despertar espiritual, tu contacto que además, recordemos, se celebrará aquí en Andorra.
Mira, me podéis escribir por WhatsApp, sobre todo porque normalmente estoy haciendo lecturas de alma y estoy liadísima para el teléfono, pero al más 34 620 27 49 21. También podéis a través de Instagram, @Liles Hernández, me podéis contactar por el Messenger de Instagram. 620 27 49 21. Muy bien. Lines Hernández, muchísimas gracias hoy, ¿ves? La gente está contenta que te habrán visto, ¿eh? Que vamos más allá de la voz y que no se pregunten que esto sigue aquí, ¿eh? Es la marca de la señal. Que no, que te pasa cualquier cosa y, oye, ¿qué te ha pasado aquí? ¿Qué te ha pasado? Pues esto es una señal, hice un programa sobre ello. Tenía que suceder porque tenía que suceder para hablar de ello. Lines, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre te lo he dicho aquí, y en este caso por Liles Hernández, clarividente, hace lecturas del alma y curso que recomendamos desde Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones.